Buen domingo, queridos hermanos. Un domingo de Navidad, un domingo iluminado con esta luz tan hermosa del Belén. Y hoy justamente nos vamos a enfocar en esa realidad, la idea del Belén, ¿no? María, José con el niño y todo lo demás que lo rodea, ¿no? Hoy justamente la Iglesia celebra en este domingo la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Y vamos a escuchar el Evangelio que nos va a introducir en el misterio que hoy estamos celebrando, ¿no es cierto? Este misterio lleno de luz. Y nos dice así el Evangelio de San Lucas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. Y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre les dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. ¿Cuánta enseñanza que nos trae este relato bíblico? Nos revela tan claramente cuál es el plan de Dios sobre nosotros. Nos muestra que para que su Hijo se haga hombre, lo hizo bien hombre. En el seno de una familia, la condición básica para que nazca un ser humano, según el plan de Dios. El Padre, la Madre, el Hijo y todo lo demás. Ese día estaban muy solos, no tenían parientes que los acompañaran. Estaban lejos de su pueblo, pero enseguida hubo quienes vinieron a rodearlos. El relato nos puede desconcertar un poco, pero algunas cosas importantes vamos rescatando. Era una familia creciente, ferviente, piadosa. No todos iban a Jerusalén para la Pascua. Era un esfuerzo grande. Era viajar, era hacer una caravana, era movilizarse mucho. Pero eso lo hacían, dice, todos los años. Costumbre. Iban a dar el culto debido a Dios. La otra cosa que nos enseña, ¿no es cierto?, que tenemos que entender tanto el contexto cultural, social, donde vivía el Señor, para poder entenderlo a Él. ¿Cómo es que se les perdió el niño? Es que según la costumbre judía, estas caravanas, al llegar a las puertas de Jerusalén, antes de subir a la ciudad, una subida más empinada, se dividían en dos. Las mujeres y los niños pequeños, que normalmente iban con algún burrito, con alguna carga que los ayudaba, iban por el camino más llano, más simple, que era más largo. Los hombres, más ágiles, más sueltos, se dividían, iban por el otro que era más corto, pero más difícil. Llegaban a Jerusalén, celebraban la Pascua, pero ya la vuelta era lo mismo. Se volvían a separar y se volvían a encontrar. Por eso que no lo encuentran a Jesús. Jesús estaba justo en la edad intermedia. Ya no era tan niño como para ir con las mujeres, pero tampoco era tan hombre para ir con los hombres. Ya estaba en esa pubertad, en sus 12 años, estaba
podía estar con cualquiera de los dos. Por eso seguramente en primera instancia María pensó, va con José. Y José pensó, va con María. Pero ¿por qué tanta despreocupación? Es que la idea de familia, la nuestra, se ha hecho tan mezquina, tan íntima, que pareciera que familia es nada más que papá, mamá y un hijo y dos, para de contar. Los lugares para vivir se han hecho tan estrechos, los vínculos con los demás se han hecho tan complicados, que a veces preferimos estar aislados. Somos nosotros, estamos acá. Pero la idea de familia no era esa. La familia, por más que los vínculos internos tenían que ser fuertes, pero estos vínculos se abrían. Eran vínculos abiertos. Había amigos, parientes. Vieron que cuando se habla de la familia de Jesús hay confusión. Los hermanos de Jesús eran los que vivían en torno ahí, compartían. El niño Jesús no es como las estampitas lo muestran, que vivía entre la falda de María en la cocina y los tablones de José. Jugaría con los demás chicos. Viviría con sus primos, con sus amigos, tendría todo ese entorno social y estaban tranquilos. No era como hoy día, no tenían miedo que se los vengan a secuestrar al hijo. Estaba todo protegido porque los hijos de los demás también eran de alguna manera mis hijos. Y todos cuidaban de todos. Ese mismo ambiente se veía en esta procesión al templo. El mismo ambiente, donde todos cuidaban de todos. Por eso María y José están despreocupados. El niño debe estar con el otro. Cuando se reúne el campamento para emprender el regreso a Nazaret, ahí se dan cuenta que faltaba Jesús. Y ahí empiezan a preocuparse. Está bien preocuparse, lógico, tenía que saber dónde estaba el hijo, a buscarlo. Salen, preguntan, pero van pasando los días, 3 días, dice. Y ya empiezan a angustiarse. Así le dice María a Jesús cuando lo encuentra, empiezan a angustiarse. Mientras tanto, ¿qué ha pasado? Jesús en el templo ha tenido una manifestación ya de quién es Él. Siente muy fuerte, se ve en ese momento, su misión de dar a conocer al Padre. Y seguramente comienza una discusión con los doctores de la ley que estaban en el templo. Y quedan asombrados y empiezan a hacerle preguntas. Por ahí el texto original es un poquito más fuerte que lo que tenemos traducido. Porque no es que simplemente estaba en medio de, estaba sentado en medio de. Él ocupó el lugar de doctor en ese momento. Y se lo respetaron. O sea, empezaron a reconocer que la sabiduría que manifestaba este niño era asombrosa. Y no solamente una sabiduría, como la podríamos pensar hoy, que sabe mucho porque tienen una buena memoria, sino porque podía entender y dilucidar cuestiones muy importantes, podía razonar sabiamente sobre la fe. Y están todos asombrados. Lo están escuchando con atención, le están haciendo preguntas, están tratando. Y ahí llegan María y José y lo encuentran. También ellos quedan asombrados al verlo ahí en esa posición. Ellos esperaban algo extraordinario de Jesús, más vale que sí, lo sabían. Por eso el reproche de Jesús, que no es un reproche. El reproche es por la angustia. Cuando María le dice, estamos angustiados, ¿por qué se angustian? Está bien que lo busquen, pero ¿por qué angustiados? Dios lo va a abandonar. Lo protegió en la matanza de los inocentes. Lo protegió de Herodes. Los hizo ir de mano del ángel a egipcio y volver de egipcio también. O sea, la experiencia que tenían de la providencia de Dios que cuidaba de ellos, ¿dónde quedaba si había angustia en ellos? Yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre también. Y no entendían por eso, pero entendían por el afecto. O sea, nos muestra que el vínculo familiar era tan intenso, humanamente hablando. Hay angustia en María y en José, pero no angustia porque quiera pasar, la angustia porque, no saber, es la angustia que siente todo padre frente a una situación por el estilo que se podría presentar con sus hijos. Está
¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde está Jesús? Y lo encuentra. Dice simplemente que acepta la presencia de los padres, se despide de su audiencia y vuelve con ellos. Y no sigue en esta línea, no sigue. Él reconoce en la actitud de María y José también la voluntad de Dios. Dios que les encargó ser padre lo está haciendo. Y de alguna manera le estaban poniendo un límite al niño Jesús. Está bien que te ocupes de la cosa del Padre, pero a su momento y a su debido tiempo. Tenés que te ver crecer. Por eso es tan hermoso como termina el texto diciendo, ¿no es cierto? Que él crecía en gracia, en sabiduría, que él seguía creciendo. O sea, realmente Jesús hombre se va haciendo hombre. Jesús hombre se va haciendo hombre. No nace hombre con barbas y bigotes. Se va haciendo hombre. Primero en el sí de María, en el seno de María, en el seno del hogar, de la Sagrada Familia. Se va haciendo hombre. Se va haciendo hombre conociendo a su pueblo, compartiendo con los demás. Se va haciendo hombre. Por eso él crecía, dice, en estatura, en sabiduría, pero también crecía en gracia. Cada día estaba más abierto. Podemos imaginarnos cuántos momentos de tensión habrá tenido el joven Jesús cuando sentía fuertemente ese llamado del Padre, esa voluntad del Padre a darlo a conocer, sabiendo que no llegaba el tiempo todavía. Por eso María, que conocía esta ansiedad de Jesús, es lo que lo va a impulsar a hacer el primer milagro en la boda de Caná. Sabía que no era la hora de los milagros, pero sabía también, de alguna manera intercedió ante el Padre para que pudiera hacerlo. Sabía que el corazón de Jesús ya no daba más por empezar a hacer su tarea. Esta imagen que se nos da de la Sagrada Familia nos alienta también a nosotros a mirar nuestra familia como algo tan importante. La familia no es una casualidad, no es una lotería. Es como te preparás, es como la deseás, es como la rezás, es como trabajás para tenerla. La familia no es algo espontáneo. Sí, lo espontáneo sería el procrear, el cuidar de la alimentación, pero la familia, en el sentido humano, esta plenitud de vínculos y relaciones, esto se hace. Se hace desde la oración, se hace desde el compromiso, se hace desde la vocación personal. Y no hay cosa que lo supere, no hay cosa que lo supere. No hay cosa que el hombre pueda hacer más importante en su vida que tener una hermosa familia. Porque ahí lo puede hacer cualquiera, y lo puede hacer cualquiera, pero con todo lo que tiene. Podrás ser un genio en las matemáticas, o en los deportes, o en lo que sea. Pero si tienes una buena familia, te has realizado como ser humano, como persona, y sobre todo como hijo de Dios. Que esto ilumine tu vida, tu semana, que te ayude en tu familia a llevarla adelante, la que tengas. Porque la familia no solamente es biológica, la familia ante todo son los vínculos que vamos estableciendo con los que rodean y le comparten su vida. Que en todos esos vínculos encuentres paz, alegría y puedas dejar que Dios te vaya conduciendo. Y que la bendición de nuestro Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.